Buenos días, compañeros y compañeras. Roberto, Fabiana, Giselle, Fernando. Buen día. Hace pocos días los argentinos vimos la película 1985 y algunos recordamos y muchos conocieron y se sorprendieron y lloraron y se horrorizaron. Personas de distintas tendencias ante el secuestro, la tortura, el asesinato, el tirar gente desde aviones, el robo de niños, las violaciones. Todos nos horrorizamos. Ahora, en esa época, la verdad es que la mayor parte de la población había naturalizado vivir en una dictadura. Algunos se habían acostumbrado, a algunos siempre les fue indiferente, otros fueron acompañando, algunos incluso eran cómplices. Las únicas que resistieron fueron un grupo de mujeres, las madres de Plaza de Mayo, con Eve a la cabeza en buena parte del tiempo. Las únicas que no tuvieron miedo, o que tuvieron miedo pero se la aguantaron, seguramente fue eso. Tuvieron miedo pero se la aguantaron. Las que sacaron al país de ese horror fueron las madres. No fue trasera. Las que sacaron al país de ese horror fueron las madres, con un coraje inaudito que uno no puede ni siquiera imaginarse, ni siquiera soñar, contenerlo. ¿Y si no hubieran existido las madres? ¿Y si esas mujeres se hubieran quedado en la casa? ¿Cómo sería este presente? ¿Cómo hubiera seguido la historia si no hubieran estado en ella? Si el recuerdo hubiera sido solo los 30.000, los trabajadores, los sindicalistas que asesinaron, los estudiantes que asesinaron, los intelectuales que asesinaron, los artistas que asesinaron, los periodistas que asesinaron, toda una generación. Si solo hubiera sido eso, si no hubieran estado las madres, pues no existirían los luchadores de hoy. Quizá Cristina no hubiera sido Cristina y Néstor no hubiera sido Néstor. Solo tendríamos el recuerdo de los desaparecidos. Fueron ellas las que parieron generaciones de luchadores. Si hoy tenemos un Caballero, una Liberty, y tantos luchadores en el periodismo, si hoy tenemos un Tano Catalano, un Yasky, y tantos en el sindicalismo, si tenemos a Cristina, es porque abrevaron de ese coraje, de esas convicciones, de esa lucha. Yo estoy seguro de que si la derecha pudiera viajar al pasado y hacer que no existieran las madres, ese sería su deseo, que Eve jamás hubiera existido, para que no existieran entonces los luchadores de hoy, para que Argentina sea otra, para que no haya resistencia ante el abuso. Pero existió. Eso no va a cambiar. Hoy no está entre nosotros, pero como bien respondieron las madres, su herencia está. Las luchadoras y luchadores de hoy, principalmente luchadoras, porque fíjense siempre las mujeres, están. Así que, Eve, vamos a seguir luchando, como siempre, aunque les duela, aunque odien, aunque insulten, aunque pataleen. Vamos a seguir luchando. Tenemos el enorme compromiso ahora, por Eve, de seguir luchando todos los días, en cada minuto. Y no solo los que damos la cara, tantos que por ahí están escuchando en este momento y que siguen luchando y que también son hijos y hijas de Eve de Bonafini. Nada más, che. Nos dejás muy conmovidos después de lo que decimos. Comparto, todo es maravilloso lo que hiciste. Encadenar, viste esta idea de que hay una mariposa que aletea en la costa
japonesa y llega hecha un tifón al otro lado del periferio, ¿no? Y el día que las madres empezaron a marchar, parieron 1000 hijos. Claro. ¿no? O 30.000 más. Y eso lo describiste también. Estoy totalmente de acuerdo con eso, porque es verdad que nos contagiamos mucho de ese coraje. Y eso es lo que realmente creo que el mayor legado de Eve es animarnos, ¿no? Claro, claro. Y asumir ese ejemplo, ¿no? Hay que llevar también el costo de ser Eve. Bueno, claro, es una gran carga y una gran responsabilidad, ¿no? Una de las cosas más lindas que me pasó fue eso, que un día me llamara y me dijera, yo quiero cocinarte. No me dijo, yo quiero invitarte a comer. Yo quiero cocinarte. Entonces fui y llegué y estaba ella haciendo el puchero, rodeada de jóvenes, ¿viste? Siempre con los jóvenes. Y ahí comimos. Bueno, eso fue me la pasó ahí, ¿no? Te ofrendó algo. Sí, Claro. claro. Claro, claro. Yo pediría un día como hoy, un día de mundial, ¿no? Que seguramente va a salir, pero las cosas no pasan porque sí. Ahí tiene que haber gente que tenga una actitud y que decida que hagamos muy grande el homenaje a Eve. Y que haya 1000 calles que se llamen Eve, que haya estatuas de Eve, que la pongamos en el lugar que corresponde por Eve, pero por las generaciones que vienen, para que esa base esté a la vista, esté disponible, que haya películas, que haya canciones, más películas, más canciones, que trabajemos mucho sobre la memoria de Eve, que nadie se quede en la anécdota de las respuestas de Eve. Es casi risueño que le secuestren a sus 2 hijos, los torturen, los maten y después hablen de los modales de esa madre. Exacto. Sí, ¿no? y que la hayan querido tantas veces muerta también, ¿no? Porque Claro. hablamos estos días de Cristina y el atentado y las veces que hemos visto los discursos de odio y prácticas sobre ella, con Eve también lo hicieron. Claro. Lo hicieron sistemático. Y Eve no se movió de la casa que fueron a atacar para intentar atacar su vida, digamos. Entonces, definitivamente, hoy venimos llorando desde muy temprano, así que me escudo ante el posible llanto. Pero creo que también hay algo que hablamos de Eve, además de la rebeldía, la irreverencia, la resistencia, que tiene que ver con... Nadie está obligado a ser valiente, sin embargo, hay que hablar de quienes lo fueron. Uh-huh. Y un poco decíamos, ¿no? ¿Qué sigue después de Eve? ¿Qué sigue con ese pañuelo que hoy deja de tener el cuerpo de Eve pegado? ¿Qué sigue después de todo eso? Y creo que lo que sigue es nunca ser como ellos. Que aunque hoy seamos un poco menos valientes que otro día, que tal vez un día tenemos miedo, que un día nos caemos y viene alguien colectivamente a levantarnos, nunca vamos a ser lo que son ellos. Nunca vamos a ser el arma en la cabeza de Cristina, nunca vamos a ser el que diga viva el cáncer, nunca vamos a ser quien quiere una proscripción por pensar distinto, nunca vamos a ser ellos. Creo que eso es lo que las madres siempre nos demostraron, ¿no? Que podemos estar un poco más cerca, un poco más lejos, de acuerdo o no de acuerdo, pero lo que se tensa nunca se rompe. Bueno, creo que además el gran ejemplo que nos han dado es que nunca pidieron venganza. Y no lo hicieron, claro. ¿No? Entonces ya está, eso está claro. Digo, además está muy, muy cercano, porque la enfermedad de Esteban Bullrich está muy cercano y todos nos solidarizamos, la verdad, con Esteban Bullrich. Y vos decís, ¿me cae bien? No, la verdad que no. La verdad que no. Pero todos nos solidarizamos con Esteban Bullrich. Y la verdad, hablo por mí, a mí me entristece en serio. Las veces que lo he visto me ha generado congoja, me entristece verlo así. Dice, bueno, sí, esa es la diferencia, claramente, esa es la diferencia. Ayer en un momento entré a Twitter y vi que había 2 o 3 tweets de Feynman y entonces entré a la cuenta y había 7. O sea, el día de la muerte de Eve Bonafini, Feynman le dedicó 7 tweets de odio a Eve Bonafini. Uno de ellos era una fake, que todos los días tuitea una noticia falsa. Digo, uno puede no darle importancia, puede decir, bueno, es como un troll, qué sé yo, es una caricatura, Feynman. Pero es la primera mañana de Radio Mitre, Feynman. Sí. Es la primera mañana de Radio Mitre, ¿no? Entonces tiene un peso. No, te quería comentar, me hiciste acordar cuando hablaste de las diferentes actitudes en la dictadura, ¿no? Los que se callaban, los que se escondían, los que también eran cómplices. Porque la primera, yo hice todo el secundario en la dictadura militar, completo.
Y la primera conversación de política, me la acuerdo patente, que tuve con mis compañeros, era por el libro de Las locas de la Plaza de Mayo, Claro, sí. que había escrito un periodista francés, era, Sí. ¿no? Sí. Que contaba un poco la Lo historia. tengo yo, sí. Y fue la primera conversación de política que tuve con mis compañeros del secundario, Claro. ese libro. Con diferentes posiciones ya en ese tiempo, porque claro, había una cosa que eran efectivamente unas locas, unas subversivas, unos decían eso, otros... Pero vos fíjate que la militancia de las madres abrió una brecha donde no existía, porque nunca habíamos hablado de política nosotros. Claro. Y esa fue la primera conversación. Qué importante que ellas estuvieran ahí para permitir abrir en el medio de la dictadura una discusión, que se empezara a discutir realmente lo que estaba sucediendo. Bueno, es ¿no? que yo mencionaba el hecho de que podían no haber existido porque son únicas, Exacto. En todo el mundo. ¿no? Hay muchas personas que no tienen idea, porque siempre se habla, es cierto, uno viaja por el mundo y te hablan de Maradona, es cierto, pero te hablan mucho de las madres de Sí, Plaza de Mayo. sí. Sí. Argentina es un ejemplo de derechos humanos. Argentina, y por ellas, obviamente, ¿no? Como te hablan en el mundo, no sé, me pasa que me hablan de Zaffaroni, me ha Sí, pasado sí, muchas verdad. veces. Sí. Me ha pasado muchas veces. Es muy conocido y muy prestigioso en el mundo. Y acá cualquiera, ¿no? Bueno, Roberto, las madres fueron invitadas durante muchas décadas a viajes por el mundo, a hablarles a la juventud, a congresos de derechos humanos, como representantes de un discurso, de una lucha. En ningún lugar del mundo, recordemos, en ningún lugar del mundo se juzgó a los genocidas como en Argentina y se construyó el sentido de la política de memoria y verdad y justicia desde el Estado Nacional. O sea, las madres permitieron llevar una iniciativa que empezó siendo individual, que empezó siendo desde casi un impulso del amor, que es de una madre que buscaba a su hijo, a una construcción política que es reconocida en todo el mundo. Y recordemos que fue el Buenos Aires Herald en su momento, el diario a través del cual se denunció por primera vez la dictadura y la desaparición de personas en la Argentina. No fueron los medios locales. Los medios locales eran cómplices Eran de la cómplices. dictadura, ¿no? Eran Bueno, parte, en el y caso lo del grupo siguen- Clarín, y lo era siguen- parte de la dictadura. Claro, parte. y cuando Era parte de la vemos dictadura. cómo reaccionaron muchos de los medios al fallecimiento de Ayer, bueno, siguen siendo cómplices. Sí, sí. Yo digo, si hay alguien que por ahí es ajeno entre los oyentes, porque nosotros tenemos mucha gente que no es kirchnerista, escuchando, que por ahí no tiene las mismas ideas. Yo digo que por lo menos dudemos esta vez. Yo estaba rodeado, tíos y qué sé yo, la familia, de gente que no tenía ninguno que pusiera calcomanía somos derechos humanos. Yo digo, voy a aclarar cada cosa que digo, porque no todo el mundo lo tiene que entender. Cuando los exiliados, la gente que se fue para que no maten, y se asentó en el exterior y empezaron a levantar sus voces y se organizaron grupos, entonces hablaba de las violaciones de derechos humanos en Argentina. Había gente que andaba con su auto que decía, los argentinos somos derechos humanos, es decir, defendía a la dictadura ese argentino. Y en ese momento los medios, Clarín, La Nación, seguimos con el mismo problema de antes, los defendían, ¿no? Y decían que eran enfrentamientos, en realidad los habían asesinado, bueno, mil mentiras distintas. Y la gente creía y se quedaba con ese Fue relato. mundial, Bueno, Roberto. yo les pido que ahora, cuando hay quienes decimos, miren, están armando causas, están encarcelando gente, están teniendo una actitud fascista, están cerrando medios de comunicación, por lo menos duden. Porque la otra vez también estigmatizaron a quienes se resistían. Es obvio que lo van a hacer, porque para llevar a cabo un plan así tenés que echarle fría a los que están alrededor y a los que se están resistiendo. Por lo menos duden, porque dudar es pensar. ¿Sí? En Grecia es la misma palabra. Digo, siempre dudar fue pensar. El que no duda no piensa. Vos tenés que dudar de lo que dice. Entonces, hoy estamos pasando por otra etapa oscura que no sabemos cómo va a terminar. A mí me da la impresión que estamos yendo hacia algo mucho más oscuro que esta situación del Lofer, sinceramente. Sí, y no Por lo olvidar veo. que le intentó meter presa al macrismo, ¿no? Y que hubo hay un Claro. apoyo popular que le sacó casi que la llave de la celda a Martínez y Eso lo Giorgi. hacen de brutos.
¿no? Porque Sí. yo digo, la única forma era que no hubiera existido, ahora ya existió. Claro. Ahora ya existió, ahora hay miles o cientos de miles de herederos, porque además ya todos, yo nombré a Roberto y a Liberty, que además están entre los periodistas de mi imaginario de cuando yo no era periodista, entonces los recuerdo mucho, pero hoy está lleno, acá están, ¿no? Jóvenes. Sí, claro, por supuesto. Está lleno de jóvenes luchadores, ya hay varias camadas, ¿no? Sí. Entonces eso ya está, ya existió, no pueden hacer nada con eso, ¿no? Como con Cristina mismo, la quieren anular, la quieren eliminar, bueno, pero ya existió, no pueden hacer nada, porque son brutos la derecha, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué van a hacer? La más heroica todavía sería Cristina, si la asesina. Sí, y también recordar, Roberto, en esto que estamos diciendo de lo que hizo el macrismo y lo que puede llegar a ser un proyecto, no necesariamente que gane, pero sí que dispute ganar el año que viene, recordar las resistencias de las madres, ¿no? Porque tal vez la memoria más cercana que tenemos es ya en esta democracia y en donde existieron las resistencias, pero no es lo mismo resistirle a una dictadura que a una democracia. Y recordar cómo empezaron, cómo desafiaron ese momento en el que estaba prohibido reunirse y ellas se movían y entonces objetaban el moverse. Se reunían en falsos cumpleaños en un bar como Las Violetas para darse información. Creo que tenemos que recuperar las resistencias que dieron esas madres en pleno genocidio, buscando a sus hijos, a sus nietos, porque efectivamente es la raíz de nuestra lucha, ¿no? Sí. Ponen Vos hablar del genocidio, quería sumar también las resistencias al neoliberalismo en la década del 90. Fundamental. La política, Claro, la política claro. estaba Bueno, es que si ella entregada. no tuviera esas posiciones tan firmes, cuando dicen, bueno, ¿por qué hay gente que se radicaliza? Porque tenés que tener mucha firmeza, tenés que gritar, a veces tenés que insultar para llamar la atención, para despertar cabezas, a veces hay distintos formatos, digo, Estela Carlotto es firme y no tiene esas formas, ahora, son formas de resistencia, y repito, le secuestrás a los hijos, los torturás, los matás y te enojás porque te insulta. Tal cual. ¿En serio? Yo le hice una nota en los 40 años en C5N, en donde ella estuvo muy tranquila, muy tierna, tenía momentos de una enorme ternura, porque tenía mucho amor. Pone un fragmentito. Más chico me dijo un día, mamá,